Le agradezco mucho a Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, que tome la llamada de la segunda de imagen informativa para platicar de este asunto que sin duda para mí es el que más me preocupa. La violencia que vive nuestro país, por supuesto, es terrible, pero esa violencia se ha desbordado en contra de los pequeños y pequeñas de nuestro país. De estos 98 mexicanos que mueren diariamente por la violencia, no debemos de olvidar que entre 4 y 6 son pequeños y que a veces mueren en las peores condiciones, que a veces sus casos no son mediáticos y eso es una tristeza, pero mueren de las peores condiciones que usted las puede imaginar. Y pues bueno, nada más nos lo va a comentar Juan Martín, pero el aumento, por ejemplo, del feminicidio infantil es una locura. Querido Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Pues te deseo lo mejor para este 2020 y muchas gracias por darnos espacio para conversar. Igualmente, también para ti mis mejores deseos, querido Juan Martín, y que sigan trabajando en pos de los derechos de los pequeñitos. Cuéntanos un poquito, danos una radiografía de estas cifras que presentaron el día de hoy y de esta carta que le presentaron al presidente de la República, Juan Martín. Sí, mira, ya llevamos 10 años como red haciendo balances anuales a esta tradición de hacer propósitos para el nuevo año. Nos hemos sumado para animar a que el Estado mexicano en sus propósitos de gobierno pues incorpore siempre a niños, niñas y sus derechos. Desde hace 18 años que existe Redim, hemos estado promoviendo que se hagan leyes, se hagan política pública y precisamente con evidencia, con dato público, es que nuestros balances pues muestran esta radiografía. Y, por ejemplo, encontramos con mucha preocupación que al no quedar los niños, niñas y adolescentes entre los 25 proyectos estratégicos que presentó el presidente como su legado de sexenio, pues esto ha significado invisibilidad y literalmente desprecio a sus derechos. Esto implicó que los recortes presupuestales, legítimos de cualquier gobierno que llega, pues fueron parejos y tenemos, ustedes acaban de recapitular otra vez los niños con cáncer que se quedaron sin los tratamientos y con muchas cosas que son graves en términos de su propia seguridad. Las estancias infantiles, se recortaron también presupuestos para la crisis de niñez migrante, tenemos más de 43,000 niños y niñas deportados de forma ilegal de nuestro país hacia Centroamérica, recortes de presupuesto ahí y también recortes al Sistema Nacional DIF que superaron o estuvieron en torno al 20%. Y es una paradoja, o sea, tenemos tantos niños y niñas víctimas, tú hablabas también hace un ratito de los 3.6 homicidios diarios, y hasta el 2018 teníamos el dato de 4 desapariciones diarias. Hoy al mediodía la Secretaría de Gobernación presentó los datos actualizados de desaparición y la cifra oficial alcanza los 61,000 casos de personas desaparecidas, de los cuales 11,000 son de niños, niñas y adolescentes. Solo 2019 fueron 7 casos diarios de desaparición, de los cuales se pudo localizar al menos a la mitad. No sabemos si con vida o muertos, pero nos da cuenta precisamente de esta crisis humanitaria, de esta epidemia, que la violencia se ha convertido en contra de niños y niñas, y que, como hemos comentado en muchos espacios, Francisco, dejaron de ser testigos, o como se le dijo en el gobierno de Calderón, víctimas colaterales, para ser blanco directo de ataques. Y en 2019 también recordará el público, vimos a niños vestidos de militares mandando mensajes de amenazas a otros grupos adversarios, y adolescentes portando armas o siendo ejecutados en acciones de hostilidad. Claramente el reclutamiento masivo de estos adolescentes, generalmente pobres, en el mundo rural, está siendo ignorado e invisible frente a la violencia y las altas tasas de impunidad que alcanzan el 97% de todos los delitos denunciados. Juan Martín, ¿a qué puedes atribuir este deterioro que ha sido progresivo? ¿No ha habido una política pública correcta? Simple y sencillamente es una consecuencia normal de la violencia que se vive en nuestro país. ¿A qué se lo puedes atribuir? Mira, en lo que hemos podido analizar dentro de la red y también con organismos internacionales, claramente el corazón de este problema está en la estrategia de seguridad basada en la militarización que lleva 13 años sangrando al país. Nadie en su sano juicio está planteando que no se luche contra los grupos criminales, pero hay otras formas eficientes, como ya lo empezaron a hacer afortunadamente en esta administración, de investigaciones de carácter fiscal, revisar el tema del rastro del dinero y evitar el lavado de dinero. Necesitamos acciones más concretas como vincular claramente a los funcionarias y funcionarios corruptos que están ayudando a estos grupos criminales, porque esto no puede pasar sin complicidad de autoridades, pero necesitamos sobre todo cumplir con la ley, Francisco. El gran problema que tiene este país es que tiene leyes maravillosas, firmamos todos los acuerdos internacionales, se escriben cosas muy bonitas,
pero todo es papel mojado. Si cumpliéramos solo con lo que está establecido en la ley, con la Constitución, con las normativas, tendríamos un cambio importante, y esto cruza esencialmente por respetar las instituciones. En esta nueva administración ignoró totalmente lo que la ley establece, que es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el CIPINA, que es un mecanismo de coordinación de la política pública. Hicieron la reforma educativa, cerraron estancias infantiles, cortaron los tratamientos para niños del Seguro Popular, entre otras muchas barbaridades, y el CIPINA, que es el espacio donde tendría que analizarse, discutirse, coordinarse, fue ignorado totalmente. Y esto, pues además agrega, Francisco, la carta de amor que nos mandó el presidente el 14 de febrero de 2019, negando recursos públicos ya etiquetados para organizaciones sociales, y esto significó daños a las mujeres que son víctimas de la violencia machista en los refugios. Además, las propias estancias infantiles, comentamos, los albergues que atienden a niños con calle o con problemas de adicciones, niños trabajadores, y todo esto fue quizás con la mejor intención, pero claramente ignorando que existían niños y niñas que suman casi 40 millones de ellos. Oye, ¿y cuál es el panorama que tenemos ahora por delante, Juan Martín? ¿Han tenido alguna plática con miembros del gobierno federal? ¿Hay algún tipo de flexibilización al respecto? Mira, hemos mantenido diálogos, y esta administración, como otras, son también abiertos al diálogo. Sin embargo, el diálogo no se traduce en acciones, a diferencia de otros momentos. Hoy, acompañado de los Reyes Magos, llevamos este balance a la mañanera, se entregó al equipo de la presidencia, y al mediodía me reuní en la presentación que hicieron del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas con la ministra Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, para entregarle en mano también el informe, y bueno, pues insistir en que lo urgente es que, así como presentó 25 estrategias, cree una estrategia número 26, que sea esencialmente una estrategia nacional para prevenir y atender la violencia armada contra niños y niñas. Y pongo el énfasis, Francisco, en violencia armada, porque ese es el problema. O sea, necesitamos que cambie la forma en la que el Estado mexicano está afrontando la crisis de violencia, para que las y los ciudadanos, las comunidades, la propia lógica que tenemos como sociedad, que nos podemos organizar, pueda dar otras alternativas. Tengo clarísimo que tendrá que seguir el Ejército y la Marina, tenemos clarísimo que se tiene que seguir combatiendo literalmente del tamaño de fuego que eso merite, pero no podemos apostar a que eso va a ser el tema, como se está tristemente pensando que la Guardia Nacional resolverá el crimen, migración, feminicidios, construye también aeropuertos y construye bancos de bienestar. O sea, no puede ser esta cultura, porque nos vamos a convertir paulatinamente en una sociedad militarizada. Pues Juan Martín Pérez García, te agradezco mucho, por supuesto, por esta entrevista. Vamos a estar muy pendientes, y ya saben que por lo menos aquí en esta trinchera todo el apoyo para la labor que ustedes hacen, que es importantísima, porque estas son las noticias. Cuando hablamos de un niño que ha sufrido violencia, es a mí cuando de verdad se me parte el corazón, y no podemos nada más quedarnos con que se nos parte el corazón, sino hay que pasar de las palabras a los hechos. Efectivamente, Francisco, y te agradezco profundamente este espacio y tu compromiso con los derechos de niños y niñas. Muy bien, un abrazo. Gracias, Juan Martín. Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim.